Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Ya estamos de vuelta. Espero que se hayan quedado todos porque la verdad está muy interesante esta conversación. Estamos todos esperando saber los dos escenarios que le queda por contarnos a Darío. Así que sin perder más tiempo, vamos con Darío para que nos siga contando. Súper. Oye, gracias, Katy y Alexis. Bueno, como les decía, el primer escenario fue el retiro total de las centrales a carbón hacia el año 2025, y luego pensamos más o menos qué pasa, qué sucede si en torno al año 2030, que puede haber sido el año 2028, 2032, retiramos completamente las centrales a carbón. Y ahí las conclusiones son relativamente parecidas a las anteriores. La diferencia es que tenemos más tiempo para cumplir esas condiciones habilitantes. Al 2025 faltaban 3 años, 3 años y medio, al 2028, bueno, al 2030 ya faltan 7 años y medio, ¿cierto? Pasa rápido el tiempo. Entonces, lo mismo, teníamos que ser capaces de construir estos 10 gigawatts que están en carpeta, en los portafolios de proyectos. Al 2025 debiésemos ser capaces de no agregar 8 esta vez, sino que 5 gigawatts adicionales de renovables y otros 7,5 gigawatts adicionales entre el 2025 y el 2030. En total son 12 gigawatts que no están en la mente de nadie, más los 10 que están en portafolios. Eso suma 22 gigawatts nuevos de potencia renovable, donde está CSP, donde está las tecnologías eólicas, las tecnologías solar, los sistemas de almacenamiento, etc. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que construir 22 gigawatts en 8 años. Los 12 gigawatts que tenemos los construimos en 10 años. Es decir, que en la misma cantidad de tiempo vamos a tener que construir el doble de lo que hicimos en el pasado. Y eso pone una presión muy fuerte sobre el sector. Son 30.000 millones de dólares de inversión. Para poner esto en perspectiva, son casi 10 puntos del PIB, más de 10 puntos del PIB. Alguien, no me consta esta cifra, pero alguien del sector financiero dijo, mira, en Chile se pueden invertir entre 1.000 y 2.000 millones de dólares al año en el sector de energía. Si uno lo multiplica por 8, son 8 millones de dólares, 8.000 millones de dólares que están en carpeta o que podrían llegar a construirse. Necesitamos que se inviertan el doble de eso, ¿cierto? De esos entre 16.000 millones de dólares tenemos que pasar a los 30.000 millones de dólares. Entonces tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos por 2, tenemos que multiplicar nuestros pasos por 2. Estamos muy contentos con el desarrollo actual de las renovables, sin duda, pero tenemos que ir más rápido. Y eso pone presión a la estabilidad regulatoria, ¿cierto? Necesitamos estabilidad regulatoria, condiciones para que los inversionistas vengan y puedan invertir con tranquilidad, pero también le pone presión al territorio. ¿Dónde vamos a poner esta cantidad de potencia renovable que necesitamos? ¿Dónde está el recurso? Solar en el norte, ¿cierto? Eólico en tal, eólico en la zona centro-sur. Bueno, pero no es llegar y meter estos bichos a Conforce o meterlo ahí a presión en el territorio. Tienen que insertarse de manera armónica en el territorio. ¿Cómo está funcionando nuestra institucionalidad? Entonces, para poder permitir una instalación armónica de toda esta potencia renovable de gran escala y distribuida en el territorio. Y ese es un desafío que tenemos no solo como sector. Bueno, nosotros como sector estamos interesados en que se resuelva, pero es un desafío que tenemos como país, porque finalmente la meta de descarbonizar y de cerrar las centrales a carbón es un objetivo país, ¿cierto? Un objetivo de todos nosotros. Y tenemos que hacerlo no cometiendo los errores del pasado, de poniendo las centrales simplemente en fuerza en el territorio, sino que de alguna forma tenemos que trabajar en un esquema de valor compartido con las comunidades mucho más profundo del que ya se ha hecho y que la misma industria ha hecho. Sin duda, la industria está muy comprometida en avanzar en estos temas. Siempre hay casos que se escapan de
de lo que la industria y del estándar que se quiere, pero lo que yo veo es que efectivamente hay muchísimo interés y muchísima preocupación de la industria renovable por insertarse de manera adecuada en el territorio. Y parte de las conversaciones que estamos teniendo entonces con las distintas autoridades nacionales y regionales es un poco eso, ¿cierto? Abrir la conversación para que juntos como sociedad nos pongamos de acuerdo en cuál es la institucionalidad que nos va a permitir tener un ordenamiento territorial. Hay mucha gente que le dice, oye, ordenamiento territorial, me suena a planificación centralizada y no sé qué cosa, no lo quieren escuchar. Pero todo en su justa medida, ¿no? ¿Cierto? Todo en su justa medida. Es importante porque sin orden, sin ordenamiento, sin una cierta idea, no vamos a poder eh, construir la cantidad de energía que necesitamos, la cantidad de potencia que necesitamos para poder sacar las centrales a carbón. Y como ya lo dijimos al principio, ¿cierto? Las centrales a carbón representan un porcentaje muy importante de las emisiones de gas de efecto invernadero de Chile, y además de emisiones que son contaminantes para la misma, no solo emisiones globales, sino que para la misma gente que vive en los entornos de las centrales termoeléctricas. Ahora, la pregunta que nos hicimos en este estudio es decir, bueno, tenemos la expansión óptima del sistema. Supongamos que logramos construir estos 22 gigawatts adicionales de renovables. Vamos a tener CCP, vamos a tener sistemas de almacenamiento, vamos a tener polos de desarrollo eólico, polos de desarrollo solares. Supongamos que la transmisión va a llegar adecuadamente y toda esa energía producida va a poder llegar a los centros de consumo. O sea, hagamos estos supuestos que son grandes. El sistema va a poder operar con la inercia que requiere, va a poder controlar la frecuencia, va a poder controlar la tensión, el voltaje, va a poder operar de manera estable porque no sacamos nada con tener esta energía disponible si no la podemos entregar con la calidad y la continuidad del suministro que se requiere. Entonces, escogimos un escenario, un día específico del año 2030, donde consideramos que las condiciones para la estabilidad del sistema eran las más delicadas. Se simula una falla en una línea importante del sistema y se ve con modelos dinámicos, que es una parte que hizo la Universidad Técnica Federico Santa María, si el sistema es capaz de mantener y operar de manera estable, cumpliendo los requerimientos de la norma técnica de seguridad y calidad de suministro. Y si no se cumplían los requerimientos, ¿qué cosas adicionales hay que instalar para que se cumplan esos requerimientos? Y ahí aparece bastante bien que hay que hacer ciertas adecuaciones, ¿cierto? En instalación de bancos de condensadores, hay que ser capaz de utilizar alguna de las centrales termoeléctricas que está por ahí en modo de condensador síncrono, es decir, que aporte inercia al sistema sin necesariamente tener inyección de energía, por lo tanto no necesita su parte de quema de combustible, ¿cierto? Simplemente es una máquina rotatoria que se hace girar y eso aporta inercia. Pero fundamentalmente nos dimos cuenta de algo. Los problemas de frecuencia no eran tan graves. Normalmente los ingenieros eléctricos decimos, si la oferta no es igual a la demanda, esto se desequilibra a los 10 milisegundos, a los 20 milisegundos, 30 milisegundos, y eso se va a las pailas y blackout total. Bueno, esos problemas eran relativamente simples de ir resolviendo, simples con inversiones, por supuesto, en equipamiento. Sin embargo, aparecían estabilidades de voltaje o estabilidades de tensión, que ahí incluso logramos determinar que los sistemas de almacenamiento utilizados como activo de transmisión podían jugar un rol muy importante y muy fundamental en mantener la estabilidad del voltaje de la red. Entonces, no pensemos en los sistemas de almacenamiento simplemente algo como que desplaza energía de un momento a otro. No lo pensemos simplemente como un elemento que nos ayuda, además, en transmisión, a hacer una mejor gestión de los flujos por las líneas, sino que pensémoslo también como un elemento que nos ayuda a mantener la estabilidad del sistema por otras condiciones que son menos conocidas, digamos, por el público general del sector, ¿cierto? Como los temas de estabilidad en tensión. Otra conclusión bien interesante que sacamos del estudio es que
si logramos que un relativamente pequeño porcentaje, entre un 3 y un 5% de las plantas de generación renovables incorpora o se incorpora a través de ciertas inversiones pequeñas al esquema de servicio complementario, a los esquemas de control de frecuencia, a los esquemas eventualmente de inercia sintética, ¿ah? ¿Cierto? Que en el fondo, bueno, probablemente aquellos que no estén muy metidos en el mundo eléctrico, el sistema eléctrico para que funcione tiene una gran inercia, pequeñas perturbaciones no lo molestan mucho, pero esa robustez lo dan las máquinas que están rotando. Cuando tenemos muchos gigas de sistema fotovoltaico que no rota nada, ¿cierto? Y sacamos las máquinas rotatorias, que son las centrales termoeléctricas, perdemos un poco esa robustez del sistema. Entonces, las centrales renovables pueden artificialmente manejar su corriente y su voltaje para hacer creer al sistema que hay una robustez detrás debido a eso es lo que se denomina inercia estética. Bueno, si solo un pequeño porcentaje, 3 a 5% de las plantas renovables aportan con este tipo de soluciones, desplazamos enormemente la necesidad de utilizar otras o hacer otras inversiones en temas de control de frecuencia y control de tensión. Desplazamos en el tiempo la necesidad de instalar compensación de reactivo, o retrasamos la necesidad de utilizar inercia convencional, y genera entonces una cierta capacidad propia del sistema para poder mantener su estabilidad. Imagínate, solo el 3 o el 5% de las plantas renovables que se instalen, ¿cierto? Entonces, hay temas de norma técnica que se pueden trabajar de manera muy interesante. Entonces, yo diría, bueno, después pasamos al escenario 2040, dijimos, bueno, ¿qué pasa? Sacamos el 2030 la central a carbón, saquemos entonces ahora el gas y el diésel. Nos dimos cuenta que es factible sacar el gas y el diésel en torno al 2035-2040, pero que es particularmente difícil sacar el diésel, por dos razones. Lo primero, porque son centrales que están instaladas. Entonces, de alguna forma ya están pagadas y se pagan muy rápido. Por lo tanto, de aquí al 2040, esas centrales ya van a estar pagadas y van a estar ahí, ¿cierto? Versus instalar cualquier otra solución implica hacer una inversión adicional, ¿ah? El diésel va a estar ahí hacia el 2040. Y segundo, porque nosotros hicimos un supuesto que es fuerte en cómo se comporta la demanda durante el día. Asumimos para efecto de este estudio que la demanda principalmente derivada de cargas de autos eléctricos se iba a dar en la tarde. Y entonces, justo cuando desaparece el sol, ¿ah? Y las condiciones y las simulaciones que se hacían en ese momento en el sistema daban cuenta que esa pequeña fracción de energía que no estaba disponible y que se requería debido a la electromovilidad, era económicamente eficiente suplirla con diésel, porque ya estaba instalado. Y era muy difícil forzar al modelo matemático, digamos, esto es toda la matemática, forzar al modelo que sacara el diésel. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que hacer para sacar el diésel? Bueno, simplemente tú podrías poner una restricción. Sáqueme el diésel y instale otro. ¿Ah? Eso es una decisión de política pública. O instalar, hacer gestión de demanda. Tenemos en Chile hoy día políticas o señales de mercado de gestión de demanda. Probablemente la respuesta general sea no, o si tenemos son muy, muy precarias todavía. Cuando tengamos una alta penetración de vehículos eléctricos, vamos a necesitar sí o sí tener gestión de demanda, vamos a necesitar redes inteligentes de verdad. Hoy día no solo nos cuesta instalar redes inteligentes en transmisión, ¿cierto? Hay una pelea bien grande con los automatismos y otras cosas. Imagínate la instalación de la penetración de redes inteligentes a nivel de distribución. Bueno, si no hacemos una reforma a la distribución, si no hacemos gestión de demanda, si no introducimos los temas de comercialización, si no vemos esto realmente como un sistema que llega hasta la punta final del cliente, hasta el enchufe, no vamos a poder sacar el diésel. Entonces, el tema de
poder descarbonizar es algo que cruza desde la gran producción de la energía hasta la generación distribuida y hasta el enchufe del cliente, hasta el mismo comportamiento del cliente y del usuario, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esta mirada global. Entonces, finalmente yo diría como para cerrar y concluir todo lo que obtuvimos del estudio. A ver, va a haber una presión en el territorio que tenemos que hacernos cargo y tenemos que trabajar de manera institucional, todos los actores, para poder liberar esa presión de manera adecuada y que no en algún minuto no se produzca una explosión en sentido figurado de alguna cosa. O en sentido literal sería muy tremendo, ¿cierto? Se deben hacer las inversiones adecuadas en el sistema de transmisión. La promesa era que la planificación de la transmisión iba a seguir, y la transmisión iba a seguir a la generación, y yo creo que lo hace bien cuando tiene que seguir generación convencional, que se demora 6, 7 años en estar lista una central de generación convencional, por lo bajo. Los mismos 6 o 7 años que se demora una línea de transmisión en estar operativa. Pero cuando tiene generación renovable que se demora 24 meses, la transmisión no la puede seguir, no tiene tiempo, no tiene los tiempos. Entonces hay que trabajar en la transmisión, hay que trabajar en la planificación de la transmisión con holgura. No puede ser que construyamos una línea y el momento que yo la pongo en servicio ya esté congestionada. Bueno, todo eso tiene toda su doble cara, que es como se traspasa eso a costo, a tarifa hacia el cliente, y eso tiene no llegar y ponerse a construir como loco, pero hay elementos que hay que tomar decisiones como sociedad. Investigación y desarrollo es fundamental, muy, muy importante. Aquí hay mucha oportunidad de investigación y desarrollo, no solo a nivel de generación de gran escala, sino que oportunidades de investigación y desarrollo en las tecnologías de la información. Yo siempre digo lo siguiente: cuando las tecnologías de información se metieron en la industria de los taxis, llegó Uber y, oye, la empresa de taxis más grande no tiene ni un pinche taxi, como dicen por ahí los mexicanos. ¿Ah? Llegamos a la industria de las TIC, se metió al turismo, a la hotelería. Airbnb, la empresa más grande de turismo y de hoteles del mundo, no tiene ni un hotel. Bueno, ¿qué va a pasar cuando las TICs se metan, ¿cierto? Y en el dominio natural, que es la energía eléctrica? Aparecen medidores inteligentes, aparecen problemas de ciberseguridad, aparecen temas y desafíos de gestión de demanda, aparecen temas de gestión de almacenamiento distribuido, segunda vía de batería, un montón de desafíos tecnológicos que requieren investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Y como decía hace un rato, hay muchas de estos desafíos que se están viendo recién en algunos otros países o algunos otros sectores de países desarrollados. Por lo tanto, no solo tenemos la capacidad de generar emprendimiento local, sino que tenemos la capacidad y los desafíos para atraer emprendimiento extranjero a que emprenda y desarrolle sus negocios desde Chile. Entonces, ahí yo creo que hay una oportunidad que pocas veces se ve. Nos nublamos la mente con esto de las grandes plantas, y yo lo acabo de hacer aquí. He hablado de gigawatts, de 30.000 millones de dólares de inversión, pero eso es un tractor que tira toda una cadena productiva que llega, por supuesto, hasta el emprendimiento. Tenemos que actualizar los temas de servicios complementarios, que hablamos de norma técnica para que las renovables puedan participar del control de frecuencia, y toda una cadena que se deriva de cambios legales, regulatorios. Yo creo que en el sector este estudio nos muestra que tenemos muchísimas cosas que hacer y que trabajar en los próximos años, y tenemos que hacerlo rápido, en mi juicio. Sí, no, muy interesante. A mí, bueno, el último tema que tocaste también era una pregunta que teníamos de nuestros usuarios que nos están viendo respecto a cuáles son las oportunidades para las pequeñas empresas y los startups, y tú lo respondiste totalmente, digamos. Yo también lo comparto, quienes nos gusta y estamos en el sector del emprendimiento, digamos, y trabajamos con tecnología, también lo creemos, digamos. Somos fieles creedores de que eso, y además es un eslabón muy importante para el desarrollo local, ¿ya? Y justamente hace sentido con lo que tú mencionabas, cómo hacemos esto que sea parte de la comunidad, y que veamos que todo esto es necesario, digamos, para efectivamente la transición energética.
Darío, yo tengo una última consulta. Respecto a los 3 escenarios que se hicieron en su momento, aparentemente el segundo escenario es el que ven ustedes hoy día como el más viable, ¿o no? Puede ser, nosotros no quisimos pronunciarnos, decir queremos aquí, queremos allá. Parece razonable, parece un escenario que se pueden lograr cosas, pero que es suficientemente ambicioso. Como decía, construir 30.000 millones de dólares, el doble de la potencia renovable que construimos los últimos 10 años, no es para nada fácil. No es para nada fácil y hay muchas oportunidades para que la cosa falle, por decirlo de alguna manera. Y si no hacemos las cosas bien, probablemente vaya a fallar. Sin embargo, es un escenario razonable, o sea, ambicioso y razonable, y pensamos que, bueno, si no es el 2030, que sea el 2032, ojalá sea el 2029, pero por ahí va la cosa, a mi juicio. Perfecto, perfecto, Darío. Oye, agradecerte, Darío, toda la presentación, por haber estado aquí con nosotros, agradecer la claridad con la cual expusiste los resultados, digamos, y nos da un desafío a nosotros como sociedad y como personas, como ciudadanos, a ser parte y cada vez interiorizarnos que estos temas son del día a día de alguna manera y nos pegan en cada uno de nuestro diario vivir, ¿ya? Así que muchas gracias, Darío, por estar acá con nosotros. Me No, sumo a los agradecimientos, Darío, la verdad, muy bien planteado el estudio, me encantó. Así que muchas gracias y bueno, estaremos conversando para alguna otra futura entrevista. muchas gracias, Caterina Alexis, por la invitación. La verdad es que se me pasó el tiempo volando, así que estoy disponible para conversar nuevamente cuando ustedes quieran. Muchas gracias, amigo, amiga, y vamos a la última pausa comercial y estamos de vuelta con Katy para hacer el cierre del programa. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.